Mil gracias por observar este tutorial en el que se explica la solución de un segundo ejercicio en donde se aplica la ley de Hooke. Veamos lo que nos dice el enunciado del ejercicio. Un resorte tiene una constante de rigidez o elástica de 35 Newton por metro. Esto quiere decir que este resorte, cuando se estira 1 metro, se recupera con una fuerza de 35 Newton. Están pidiendo que hallemos el estiramiento del resorte cuando sobre él se cuelga una masa de 0.55 kilogramos. Para la solución del ejercicio se aplica la ley de Hooke. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica la ley de Hooke y un primer ejercicio de aplicación. También los enlaces de otros tutoriales sobre tipos y sistemas de fuerzas. Además, el enlace de una lista de reproducción de física, donde aparecen diversos tutoriales sobre temas de cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. La ley de Hooke dice que la deformación experimentada por un cuerpo elástico, en este caso el resorte, es directamente proporcional a la fuerza ejercida por dicho cuerpo. Esta ley se resume en la siguiente fórmula. La fuerza elástica, que en este caso tiene el sentido hacia arriba, o sea que es la fuerza de recuperación en su estado normal del resorte, es igual al producto de la constante de rigidez o elástica multiplicada por la longitud del estiramiento o deformación. Pasemos ahora a resolver el ejercicio. Primero se averigua el peso del objeto a partir de su masa. Recordemos que la fórmula del peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Realizamos el reemplazo de estas dos variables. Esta viene a ser la masa multiplicada por la gravedad, que es la constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y al realizar esta operación nos da 5.39 y recordemos que el producto de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a la unidad de fuerza llamada Newton. En este momento sabemos que esta masa de 0.55 kilogramos es equivalente a un peso de 5.39 Newton. En segundo lugar, vamos a calcular el estiramiento del resorte. Para ello, aplicamos la fórmula de la ley de Hooke. La fuerza de estiramiento viene a ser esta, que está en sentido hacia arriba para recuperar el estado inicial del resorte. Aquí tenemos la constante elástica o de rigidez y esta es la longitud de estiramiento o deformación del resorte. De estas tres variables conocemos la fuerza elástica o recuperadora, que es equivalente a la del peso. También conocemos la constante de rigidez o elástica. Debemos averiguar la longitud del estiramiento o deformación de ese resorte. Para ello debemos despejar esta variable, que consiste en dejarla sola en un miembro de la igualdad y en el numerador. Para ello realizamos la siguiente operación. Dividimos a ambos miembros de la igualdad por la variable menos k. Esto con el fin de simplificar o eliminar esta variable en este miembro de la igualdad. Y nos queda que la longitud del estiramiento o deformación del resorte es igual a la división entre la fuerza elástica o recuperadora sobre la constante de rigidez o elástica. Y sabemos que el vector de la fuerza peso es equivalente o igual a la fuerza elástica o recuperadora. En consecuencia, podemos reemplazar esta fuerza elástica por el vector peso y se le coloca signo negativo porque el vector peso tiene orientación o sentido hacia abajo. Hacemos el reemplazo de los valores. Este es el valor del peso, este el valor de la constante de rigidez.
A los newton le colocamos como denominador 1 y aparece aquí una división de dos fraccionarios entre las unidades y esta se resuelve multiplicando el producto de extremos por el producto de medios. Newton por metro va al numerador y newton por 1 nos da newton que va al denominador. Se simplifican las unidades de los newton y nos quedan metros. Y al realizar esta división nos da que la longitud de estiramiento o deformación de ese resorte es de 0.15 metros. La interpretación final del ejercicio es la siguiente. Cuando a este resorte se le cuelga un peso de 5.39 newton y dicho resorte tiene una constante de rigidez de 35 newton sobre metro, ese resorte se logra estirar o deformar 0.15 metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.